Muy buenas, bienvenidos a la segunda edición de Dialogando con los Clásicos desde la contemporaneidad. La vez pasada, el tema a tratar fue de los griegos clásicos, Platón, Aristóteles, y esta vez avanzamos un poco en el tiempo y vamos a hablar del periodo helenístico, con autores como Plutarco, Horacio, Demetrio y por sobre todo Pseudo Longino. ¿Cómo vamos a tratar esto? Bueno, nos vamos a basar en la idea de lo sublime que propone Pseudo Longino y a través de un poema de Blanca Varela, a media voz, vamos a ver si llegamos o no llegamos a esta cualidad. Tal como la vez pasada, mi nombre es Sebastián y Beth se va a basar en la voz y en cómo la autora misma dice su poesía, declama su poesía, y Josué se va a basar en lo escrito, sin tener en cuenta el modo de recitar. Para comenzar, conviene mostrar la siguiente cita de Longino, donde habla de lo sublime. Lo sublime, para Longino, es un buen pasaje que debería dejar pensamientos para meditar y disponer el alma a la grandeza. Para esto existen 5 fuentes de expresión. 2 disposiciones innatas, las que uno nace, como la capacidad de concebir grandes pensamientos y la emoción vehemente y entusiástica. Y 3 adquiridas a través del arte o la técnica, que es la específica forja de las figuras, la expresión noble y la composición digna y elevada. Sabiendo esto, voy a proceder a leer el poema a media voz, como ya dije, y luego hablaremos con Josué y con Ivette si es que este llega o no llega a lo sublime y por qué. A media voz. La lentitud es belleza. Copio estas líneas ajenas, respiro, acepto la luz. Bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba, sin color, bajo el cielo cascado y gris. Acepto el duelo y la fiesta. No he llegado, no llegaré jamás. En el centro de todo está el poema intacto. Sol ineludible. Noche sin volver la cabeza, merodeo su luz, su sombra animal de palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos, todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola casi en la muerte, casi en el fuego. A media voz, Blanca Varela. Josué, cuéntame, desde la perspectiva escrita de esta poesía, ¿tú crees que lleva o no lleva a lo sublime? Hola a todos y todas, muy buen día, un saludo cordial. Bueno, más que nada, me gustaría poner sobre la mesa la, lo que expone Demetrio en su texto sobre el estilo. Si nos vamos al poema de la autora, vemos que constantemente es un poema muy plano en el que utiliza un recurso de verso corto en el que quizás quiera la autora expresar un sentimiento o emociones que son mucho más profundas de lo que se ve a simple vista en el texto. Es por esto que no llega a lo sublime, principalmente por la idea de Demetrio en la que dice, cito textual, tampoco convienen los miembros breves, ya que el resultado sería llamada composición árida. La composición aparece desmenuzada y cortada y no impresiona por ser todo tan menudo. Perdón. Esto a lo que refiere es que siempre Demetrio dice que siempre hay ocasiones en las que uno utiliza un recurso para expresar un pensamiento o una idea y otras ocasiones en las que utiliza otro. Demetrio habla de la frase, que es lo más corto, los miembros y los periodos, ¿ya? Los miembros no siempre expresan un pensamiento completo, los periodos sí. Es por esto que si yo llevo esta teoría de Demetrio a lo que es este poema, solamente veo frases cortas. Después de, por ejemplo, dice muy constantemente, respiro, acepto la luz, sin color y gris, y así sucesivamente, utiliza constantemente y no impacta como debiese impactar el poema. Los miembros son los que limitan
y conceden el tema. Aquí yo no veo claramente el tema de lo que habla la autora, porque constantemente no veo miembros, que en el fondo es lo equivalente a lo que es un verso. Entonces, no, bueno, Demetrio dice que la longitud del miembro, que en este caso prácticamente solamente hay frases, contribuye, ¿no?, a la elevación, el impacto que va a tener en el que lee el poema. Es por esto que debe haber un equilibrio en lo que dice el hablante y lo que está escrito. Debe haber coherencia, ¿no? Si quiero expresar una emoción pequeña, escribo un miembro corto, ¿no? Y si quiero expresar una idea grande, una idea profunda, voy a expresarlo con un miembro más largo. Eso es más que nada lo que dice Demetrio. No sé qué opinará Ivette. Antes de que, antes de pasar a la voz, ¿cierto? Que va a ser más de lo que habla Ivette sobre eso, me gustaría hacer una pequeña apreciación de que lo que propone Demetrio sobre el estilo es más bien de carácter normativo y responde a códigos estéticos de la época, ¿cierto? O sea, y llevando este poema, que es más contemporáneo a esa época, sin duda no va a cumplir con estos mínimos que propone Demetrio para llegar a algo elevado o algo sublime, que es lo que nos convoca hoy. Habiendo hecho eso, ahora sí, Beth, por favor, cuéntanos, ¿es sublime o no es sublime desde la perspectiva de la declamación de este poema en la voz de su autora, que nosotros sí escuchamos, y lo invito a escuchar a ustedes también, está en YouTube. Ivette, por favor. Hola a todos y a todas. Antes, para poder expresar mi opinión sobre si el poema de Blanca Varela es sublime o no, voy a partir con una cita de Horacio, de su epístola, que dice: no basta con que los poemas sean hermosos, sean también dulces y lleven a donde deseen el ánimo del oyente. Así como los hombres ríen con los que ríen, del mismo modo lloran con los que lloran. Si te propones hacerme llorar, entristécete tú primero, y entonces tus infortunios me afectarán. Telefo o peleo, pero si expresares mal tu papel, o me dormiré o me echaré a reír. Esta forma de interpretar la poesía al momento de oírse, me podría considerar que el poema de Blanca Varela no es sublime, de hecho se aleja del concepto. Sí, podemos estar de acuerdo que su entonación, el tono de la voz, intenta transmitir un poco de profundidad de las emociones, pero estamos hablando de un poema que no es alegría, no es de fiesta, diversión. Entonces, hay que considerar que es una emoción mucho más profunda, el cual requiere una interpretación, una manera de poder recitarlo, que tenga este acorde con eso. Por lo mismo, es importante y súper esencial en el área de lo sublime que esto se vuelva así, porque si no es así, ya deja de ser sublime. No es solamente que nos emocione en el momento, tiene que ser algo que sea imborrable, tiene que ser algo que perdure para siempre. Es un momento que transforma tu vida, el momento sublime. Por lo mismo, la autora no nos deja eso, no nos llena. Además, si esto se logra, hay que destacar una parte súper importante de la poesía, que es la única manera que ésta tenga una enseñanza en el oyente. Si nos deja esa huella, esa marca, ese relámpago fulminante, no estaríamos hablando de algo sublime, nos estaría dando una enseñanza que nos transmita y que nos lleve a un momento de perdurabilidad. Entonces estamos de acuerdo en que este poema, basándonos en Horacio, al menos, no alcanzaría el grado de sublime que había propuesto Longino. Siguiendo lo que dijo Ivette, y hablando sobre el mismo Longino, que dice estas palabras, prestamos oídos a los acentos más fuertes y, por tanto, nuestra atención es derivada del aspecto demostrativo hacia aquello que impresiona la imaginación
y con su esplendidez eclipse la situación real. Y sobre esto lo que habla Ivette no se logra, al menos en la manera de declamar que tiene la poetisa. Yo creo que para cerrar un poco este tema de lo sublime, al menos basándonos en estos dos autores y en las perspectivas de hablar y de lo escrito, tenemos que decir que no encontramos una discordancia, encontramos sí una discordancia entre la actitud carmínica que puede tener el hablante lírico de este poema con la manera en que declama la poetisa. Y desde ahí se siente que no nos produce este eco en nuestra cabeza que debería llevarnos lo sublime. Sin embargo, no todo va a tratar específicamente de lo sublime, porque también creemos que merece un apartado dentro de nuestro podcast de hoy, la interpretación del poema a media voz. Y es para esto que Ivette nos va a entregar una bella interpretación. Por favor, Ivette. El poema a media voz de Blanca Varela, desde el título nos conecta con un medio decir, con una verdad a medias, con una voz entre la palabra y el silencio. Esto quiere decir, la interpretación que uno puede sacar de esto es que en ella hay una falta de inspiración, porque ella sabe que el poema, el proceso creativo, no es simple. De hecho dice, la lentitud es belleza. Por lo mismo, está buscando la manera de que esto se logre. Habla de estar escondida, de estar detrás de las cosas, habla de lo bajo, de lo gris, de la sombra, de husmear. Hay dualidades, también existen con esto, con la luz. También hay una derrota anticipada. No he llegado ni dejaré jamás. Acepto el duelo, acepto la fiesta. Claramente la hablante lírica no está hablando de que no ha llegado ese momento de inspiración, ese momento donde ella pueda realmente crear, hacer su poesía, porque pese a que el centro de todo es el poema y el hombre es un animal de palabra, existe una imposibilidad comunicativa, no se llega a ese momento. Y esto lo contrasta con la luz. No la luz que es el espacio que habita la creación poética, no la luz de afuera, sino habla de la parte interior, de que la mejor manera de poder inspirarse, de poder realizar la poesía está dentro de uno, y ese momento está bajo la sombra, está como escondido, ese momento donde ella puede realmente inspirarse. Y por lo mismo, los versos finales ni siquiera son conclusivos. En realidad es el sentido del poema, algo inacabado. Volviendo un poco a lo que dijo Sebastián, de que esto ya es como que fuese cosa del pasado, ¿no? Claramente sí es un análisis de los textos épicos de la época helenística. Aún así, yo creo que nos deja una base a lo que es la poesía después, ¿no? Bueno, todos sabemos que siempre va cambiando la manera de analizar, la manera de escribir los poemas. En el actual periodo moderno, ¿no? Se privilegia mucho lo que es el estilo libre, porque, claro, porque un autor debe ser libre de expresar las emociones como él quiere, ¿no? Pero cuando uno escribe y publica, ¿no? un poema como este, es para que el autor, ¿no? El hablante se comunique con la persona que está leyendo, y es por eso que cuando uno escribe el poema debe resonar en la persona que está leyendo, ¿no? Si no, creo que se pierde un poco el propósito, ¿no? comunicativo que tiene uno al escribir un poema. Por eso creo yo que en muchas partes, si bien la autora expresa que desde una nostalgia, desde tristeza, que le cuesta escribir o explayarse,
creo que podría ser más explayada la idea de su situación sentimental con la que está escribiendo este poema, porque si no se me está dando las cosas para poder escribir, seguramente se trate de algún periodo emocional que está viviendo la autora y que quizás sería interesante saber cómo se siente realmente y no por qué le cuesta tanto escribir, ¿no? No sé qué opinará ustedes. Bueno, interesante análisis de por un lado está la luz, lo afuera, lo adentro. Creo también que por ahí va esa poesía, sin duda. Al respecto de lo que dice Josué, claro, hay cambios en los fines de la poesía, o en el objeto del arte, a un régimen más estético, como diría Rancière, a diferencia del régimen poético, que es lo que está más o menos situado en este mundo helenístico del que estamos hablando. Interesante, sin duda, que a pesar de todo el paso del tiempo, creo que Plutarco tiene razón cuando dice que la poesía es imitación de caracteres y formas de vida de hombres no perfectos ni puros, ni imitables en todo, sino sometidos a pasiones y opiniones falsas e ignorantes, pero que por buena disposición natural se cambian a sí mismos hacia lo mejor. Es decir, que independiente que estemos viendo la poesía en su régimen poético, en la etapa helenística, de que hablemos de Demetrio, de lo normativo, de que busquemos lo sublime como Longino, la poesía que causa en nosotros, en quien la escribe, en quien la escucha, en quien la lee, eso de tendencia hacia el cambio a lo mejor de nosotros mismos. Buenas noches. Hasta luego.